Buenos días, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, siempre y en todo lugar. Estoy muy contento de traeros este vídeo porque ayer en mi correo electrónico que podéis ver en pantalla recibí un correo de una suscriptora que me pedía ayuda junto con su marido, con gran temor de Dios, lo cual me alegró mucho porque en todo esto hay mucho fundamentalismo, integrismo y sectarización, lamentablemente. Pues con gran temor de Dios me pedía las argumentaciones, las razones por las cuales todos y cada uno de nosotros podemos pensar que Francisco es en realidad un verdadero antipapa. Esto, que puede resultar escandaloso para el pueblo de Dios y para la jerarquía, sin embargo, es la verdad. De ello estoy convencido desde hace 6 años prácticamente que empecé en YouTube. Y no he encontrado todavía una argumentación que me haga pensar lo contrario. Entonces, voy a sintetizar en este vídeo cuáles son los documentos más importantes que se han publicado en los últimos años que sostienen esta tesis con sus demostraciones, sin detenerme a fondo en cada uno de ellos. Quizá, si os apetece, me lo decís en comentarios, pues podemos hacer un día un directo analizando cada uno de ellos, es interesantísimo. Y después voy a hacer alusión al Código de Derecho Canónico a raíz de una noticia de Religión Digital, que sabéis que es este periódico digital totalmente afín a Bergoglio, bueno, pues haciendo ver y manifestando cómo muestran desconocer por completo el Código de Derecho Canónico, ¿vale? Con unos cánones muy concretos. Daos cuenta que la Iglesia no es una secta. Daos cuenta de que en la Iglesia podemos hablar todas las ideas. Daos cuenta que por poner encima de la mesa esta cuestión que realmente preocupa al pueblo de Dios, no se está y no estoy combatiendo la unión de la Iglesia. Al revés, al revés. Lo que estoy haciendo es señalar a un hombre, Jorge Mario Bergoglio, que se presenta como papa sin ser tal. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios lo sepa, lo asuma y se sitúe en este final de los últimos tiempos, en este desierto abrasador, con todo el ánimo del corazón, sin caer en la desesperanza, sin caer en la falta de fe y sin caer en la falta de caridad. Bien, esto es lo que en conciencia sé que tengo que hacer y por eso lo hago, por eso lo hago. Esperando, como dije hace casi 6 años en YouTube, que alguien me corrija en el caso de que esté equivocado. Pero hasta ahora no he encontrado una argumentación que me muestre y me demuestre estar equivocado sobre este punto, ¿vale? Entonces, como digo, aquí tenéis, os podéis dar un pantallazo, aunque todo esto os lo voy a dejar en la descripción del vídeo, todos estos enlaces, solamente algunos documentos, los más importantes de los últimos años, que sostienen esta tesis. En primer lugar, 2 artículos muy importantes publicados en Como Vara de Almendro de Juan Suárez Falcó. Muy importantes. Como digo, os lo dejo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, el enlace directo a cada uno de ellos. También este artículo de este doctor en filosofía, muy importante, Hora est, es la hora de reconocer esta cuestión. Ampliar un poquito para que se vea un poco más en el vídeo. También, por supuesto, muy importantísimo, el libro de la abogada Estefanía Costa, Benedicto XVI, Papa Emérito, que se puede adquirir en Amazon, tanto en papel como en formato Kindle, que es como PDF. También, muy importante, este vídeo que hice con ella, ¿por qué y para qué Benedicto XVI sigue siendo Papa verdadero? Antes de que falleciese el 31 de diciembre de 2022. También muy importante, los 60 artículos de Andrea Chonchi, que fueron publicados en BioBlue. Enlace en la descripción, enlace en el comentario fijado. También esta noticia tan importante que os he compartido en el canal de Telegram, que es el que veis en pantalla, César para Jesucristo Oficial, un artículo que salió en Libero Quotidiano, en el cual Benedicto XVI declaraba a Peter Sewald no haber abdicado. Haber renunciado, sí, pero no haber abdicado, señalando a un antecesor suyo, Benedicto VIII, del siglo XI, principios del siglo XI, como único antecedente de lo que él había hecho. Sin embargo, sabemos que más papas
han verdaderamente abdicado. El último, Celestino V. Sin embargo, él quiso desmarcarse de Celestino V y señalar a Benedicto VIII como el único antecedente histórico jurídico de lo que el mismo Benedicto XVI había hecho. Y es que Benedicto VIII, como Benedicto, renunció al ministerio, pero no al munus, que es una condición sine qua non para la validez de la abdicación. Bien, este artículo os lo dejé, como digo, en el canal de Telegram. Todo esto lo podéis obtener fácilmente en la red. Y quiero destacar también este artículo, el manifiesto del padre Francisco José Vergara, al cual hemos tenido el gozo y el honor de tener en el canal, que en febrero del corriente, en 2024, publicó su manifiesto, por el cual argumentaba el carácter inválido del Papa Francisco. Argumentaba por qué se trata de un verdadero antipapa en este manifiesto para reivindicar la doctrina católica. Hasta aquí la respuesta a esta hermana, esta suscriptora, que me escribía anoche. Estos son los documentos más importantes, ¿no? Los cuales deben ser, como pidió Benedicto XVI, junto con su renuncia, debe ser estudiado detenidamente. Benedicto XVI le dijo a Peter Sewell, en ese artículo del Libro Quotidiano, que su renuncia debía ser estudiada detenidamente. Aquí me acuerdo de las palabras de Cristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, que dice: nuestro Señor, a todos y cada uno de nosotros, juzgad con juicio justo y no conforme a las apariencias. Bien, pues como os decía, quiero analizar brevemente, porque hay un argumento muy utilizado hoy, que es el de que nadie puede juzgar al Papa. Y como digo, este es un artículo bastante precario de religión digital, como vamos a ver y mostrar en este vídeo, muy brevemente. Un artículo que además es de 2010, antes de que llegase Bergoglio y usurpara la sede. Por cierto, la cuestión de la usurpación está contemplada en el derecho canónico y, bueno, no es el tema de este vídeo, pero que sepáis que está, ¿de acuerdo? Bien, fijaos lo que dice y lo que me llama la atención más, que es esta frase que es completamente equivocada, errada y errónea, totalmente falsa. Bien, efectivamente, en el canon 1404 se establece que la primera sede por nadie puede ser juzgada. Y efectivamente, oye, me he ido al canon en cuestión y ese literalmente es el canon. Ahora bien, ¿en qué consiste esta imposibilidad de que sea juzgada? Pues vamos a verlo. Continúa el artículo con una imprecisión, creo que es una rata, porque se refieren al al canon 631, cuando en realidad este canon 631 no habla de lo que dicen que habla, ¿no? Dice, según el canon 631, cuando el derecho canónico habla de la primera sede, se refiere al romano pontífice. Bueno, esto no está en el canon 631. Errata de este artículo, ¿no? La primera sede solamente aparece mencionada, como veis, en el índice final, y también en el canon 1404 que ya hemos visto y en su nota correspondiente, ¿vale? En esta edición de UNSAN, que es la que yo manejo y con la que trabajo. Si nos vamos al canon 631, descubrimos que en absoluto habla de ese tema. Y aquí con ello simplemente quiero manifestar la errata de los, entre comillas, compañeros de religión digital. Podéis leerlo tranquilamente dando pausa al vídeo en cualquiera de sus 3 parágrafos. Veis cómo no hace referencia a esa cuestión. A esa cuestión hace referencia el canon 331, ¿vale? Ellos dicen el 631, pero es una errata, como digo. El 331 sí que nos explica quién es el obispo de la Iglesia romana, quién es el vicario de Cristo, pastor de la Iglesia universal, ¿vale? Entonces es aquí cuando aparece. Continúo leyendo para que veáis hasta qué punto está manipulado y equivocado este artículo, ¿no? Bien, dice, y el comentario utilizado por la Santa Sede del canon 1404 indica que este canon quiere decir y deja establecido que la persona del Papa está al margen de cualquier fuero, ya sea eclesiástico o civil. Esto es cierto. La nota a pie de página del canon 1404 efectivamente nos dice que la prima sedes, única vez que aparece en todo el texto canónico, así en latín escrito, es la que tiene el romano pontífice y que no puede ser juzgado en la tierra por potestad humana alguna, tanto eclesiástico, el tribunal eclesiástico como tribunal civil. Bien, esa, digamos, cualidad que tiene
la primera sede que tiene el Romano Pontífice de no poder ser juzgada por nada es en relación a sus posibles delitos, ya fuesen canónicos o civiles. Una cosa muy interesante. Pero va más allá, va más allá. Y por eso nos remite este artículo al canon 333, parágrafo 3. Fijaos lo que dice este canon. Además, el canon 333, parágrafo 3, establece que no cabe apelación ni recurso contra una sentencia o un decreto del Romano Pontífice. Y he aquí el gran error, el gran peligro de papolatrización de la persona del Romano Pontífice, porque afirman, lo cual quiere decir que cualquier decisión del Papa, ya sea doctrinal o disciplinar, es inapelable. Y esto es falso. Bueno, como veis, el número de ratas es numeroso, ¿no?, en el artículo. Lo cual quiere decir que cualquier decisión del Papa, ya sea doctrinal o disciplinar, es inapelable. Y esto no es verdad. Porque primero, cualquier enseñanza del Romano Pontífice no es una decisión intrínsecamente hablando, sino que es una conclusión teológico-dogmática sobre cualquier aspecto de la fe. Pero es que además este canon 333, parágrafo 3, no nos habla en absoluto de la doctrina que emana del Romano Pontífice. De eso nos habla otro canon que vamos a ver ipso facto. Fijaos. El canon 333, parágrafo 3, que lo tenemos aquí en pantalla, nos dice: no cabe apelación ni recurso contra una sentencia o un decreto del Romano Pontífice. ¿Qué significa esta palabra y qué significa esta otra palabra? Pues creo que cualquiera lo podemos entender, ¿verdad? Una sentencia es un juicio emitido desde un tribunal eclesiástico, una resolución jurídica. Mientras que un decreto es una ley o una legislación nueva. En ese sentido, no cabe apelación contra una sentencia o decreto del Romano Pontífice. Y la nota del 333 incluso nos especifica, fijaos, que el ejercicio de la potestad suprema debe regirse por lo que exigen las distintas circunstancias históricas de la autoridad de la Iglesia o de los fieles. Y antes nos dice que no significa que el primado tenga una actuación arbitraria. No puede hacer lo que le venga en gana el Romano Pontífice a nivel jurídico, a nivel jurídico. Es decir, el propio Romano Pontífice, y esto lo explicaba magistralmente el padre Vegara, el propio Romano Pontífice debe sujetarse al derecho canónico previsto antes de él. Si quiere regirse por otro derecho canónico, debe cambiar este derecho canónico, en el caso de que tenga potestad para hacerlo por ser un verdadero papa. Bueno, todo esto sé, hermanos, que parece muy engorroso, pero en realidad es muy sencillo. El derecho canónico nos enseña que el Romano Pontífice no puede ser juzgado por potestad humana alguna, ya sea civil o eclesiástica. Y que, por otro lado, ni sus sentencias ni sus decretos pueden ser apelados. Pero su doctrina, queridos hermanos, sí. El propio derecho canónico nos lo exige. Fijaos, en el canon 752, los fieles cuiden de evitar todo lo que no sea congruente con la misma. Cuando descubrí esto hace 3 o 4 años, me alegré muchísimo, ¿no? Porque fijaos, nos explica que se ha de prestar un asentamiento religioso del entendimiento y de la voluntad sin que llegue a ser de fe a la doctrina, a la enseñanza, al magisterio, que el sumo pontífice o el colegio de los obispos en el ejercicio de su magisterio auténtico enseñan acerca de la fe y de las costumbres, aunque no sea su intención proclamarla con un acto decisorio, es decir, incluso en una homilía, incluso en cualquier carta o en cualquier conversación privada, ¿no? Se ha de prestar un asentimiento religioso del entendimiento y de la voluntad sin que llegue a ser de fe. ¿Para qué? Para no caer en papolatría. Bien. Por tanto, nos dice, los fieles cuiden de evitar todo lo que no sea congruente con la misma. Esto es importantísimo. La propia Iglesia nos está instando a ti y a mí y a todos y cada uno de los católicos y hombres de buena voluntad del mundo a no tragar con carros y carretas, a discernir todo el magisterio que presuntamente proviene
de un sumo pontífice y de un presunto obispo y de un presunto cardenal. Debemos discernirlo. ¿Y cómo lo discernimos? Comparándolo con el magisterio anterior, el magisterio infalible anterior, el magisterio perenne e inmutable de la Iglesia. Esa es la manera de discernir. Esa es la principal argumentación del padre Vergara, que puesto que el magisterio de Francisco es contradictorio con el de los 265 papas precedentes, o bien la doctrina católica es falsa, o bien el Papa Francisco es falso, y por tanto un antipapa. Es su línea argumentativa valiosísima, por cierto. Bien, pero es que el canon, como digo, 752, que nos lo deberíamos aprender de memoria, especialmente los sacerdotes, tiene, por supuesto, en esta edición de UNSA que manejo, su nota correspondiente, ¿no? Y en ella nos dice que no solamente, que es el típico argumento que llevo escuchando años, del tema de la enseñanza ex cátedra, porque es que muchos de los contenidos del magisterio ordinario de los papas son infalibles. ¡Ojo! Del magisterio ordinario. Y es que así nos lo enseña también el catecismo. Hallazgo que conozco gracias al padre Vergara, que lo hizo en su día, cuando, recordando, no recuerdo qué número del catecismo, perdonad, porque no lo he buscado antes de hacer el vídeo, pero en el catecismo también se expresa este hecho. El hecho de que en el magisterio ordinario también hay una asistencia del Espíritu Santo. Quien le interese, por favor, que lo pregunte en comentarios y si puedo, se lo contesto. Es decir, que como veis, disculpad, como veis, en el magisterio ordinario también tenemos que discernir. También tenemos que discernir. Sobre todo porque es además el más frecuente. Entonces, dicho todo lo cual, quizá de un modo un poco condensado, ya os he dicho que era un vídeo sintético. Si queréis, podemos repasar todos y cada uno de estos documentos, ¿no? Esta es una nota a pie de página de un documento que hice en su día titulado La sede velada. La sede velada, antes de que falleciese Benedicto XVI. La sede velada, que no es una terminología jurídica, pero es una realidad la que tenemos delante de nosotros hoy, distinta de la sede vacía o sede vacante en latín. Debería hacer un vídeo sobre el tema porque lamentablemente hoy muchos católicos se sienten tentados e incluso caen en la tentación de sostener los postulados sedevacantistas, que nada tienen que ver con la postura y el discernimiento que un servidor hace de los signos de los tiempos y de la realidad de las cosas que nos rodean. Como digo, la sede está ocupada y la sede al mismo tiempo también está protegida por nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la Iglesia. Es verdad que Cristo fue muerto y fue sepultado, pero las puertas del infierno no prevalecieron sobre él. Así también la Iglesia, en este momento de Sábado Santo de la Pasión de la Iglesia que estamos viviendo desde que falleció Benedicto XVI, pues también parece como muerta. También parece como decapitada crónicamente. Pero el Señor la está protegiendo y el Señor va a intervenir para ayudarnos a todos a ser pastoreados durante la gran tribulación y hasta el retorno de Cristo en gloria y majestad. Por eso debemos pedir ahora más que nunca el segundo Pentecostés. El Papa Pío XII en su día expresó, lo dije en un vídeo recientemente, cité la fuente, el tiempo que se aproxima, del padre Igartua. El Papa Pío XII expresó que se hace necesaria una nueva y misteriosa, fijaos qué palabras, efusión del Espíritu Santo. También ha habido más papas recientes que han expresado su convicción personal de la proximidad de la parusía. Y este suceso tiene previamente una manifestación nueva y misteriosa del Espíritu Santo que va mucho más allá de las efusiones del Espíritu Santo ordinarias que existen en cada administración de cada sacramento, que existen en cada momento en el que el fiel eleva sus ojos y su corazón al cielo para orar. Esas son, digamos, efusiones ordinarias del Espíritu Santo. Pero
Cuando la Virgen en el Libro Azul nos habla del segundo Pentecostés, o cuando la Beata Ana Catalina de América habla del segundo Pentecostés, estamos hablando de una realidad distinta a lo que ha sucedido hasta ahora. Porque no olvidemos una cosa: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué creéis que Cristo le dijo a los suyos, a sus discípulos, mayores cosas que estas haréis? ¿Por qué? Fijaos que el Señor estaba haciendo milagros que nunca antes había visto la historia de la humanidad. Y sin embargo les dice, mayores cosas haréis. ¿Por qué? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el pecado abunda más hoy que hace 2000 años. Por tanto, las gracias, para contrarrestar ese pecado abundante, han de ser mayores que las gracias que se dieron hace 2000 años. Y los malignos de este mundo, que están llamados a la conversión, por los cuales todos y cada uno de nosotros debemos desear morir por su conversión, no son conscientes de lo que va a suceder. No son conscientes de las consecuencias que tendrá el segundo Pentecostés, el cual debemos pedir insistentemente. Así que, hermanos, que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero os supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.